Bueno, bienvenidos nuevamente al diplomado, a una de sus clases para que podamos proceder con lo correspondiente. Mi nombre es, como ustedes ya lo saben, Derian Alejandro Flor Rodríguez. Soy abogado, especialista en Derecho Procesal, conciliador de la Universidad Santiago de Cali y de la Universidad del Externado es la especialización. Y el día de hoy nuevamente me han llamado para que prosigamos con el tema de el análisis jurídico de las sentencias correspondientes a el tema que nos ocupa en nuestro diplomado, que no es otro sino el de la consulta previa. Entonces, de las sentencias anteriormente que hablábamos, estábamos en una sentencia muy participativas que recordemos, un breve recorderis, que nos referencia en torno a la consulta previa y cómo hay unos mecanismos jurisprudenciales que podemos utilizar para que podamos ejercer como tal nuestra abogacía. Recordemos que la abogacía no solamente es quien ejerce el derecho, sino que podemos ejercer algunas acciones jurídicas para poderlo tener en torno a ello. Así veíamos que había unas sentencias que nos manifestaban que por un medio de un derecho de petición podía yo ejercer una acción reivindicatoria pidiendo la revocatoria directa, que por medio de una acción de tutela yo puedo solicitar, aún así si no presento el derecho de petición, pero cuando son muy obvios las violaciones de derechos fundamentales como el de la consulta previa, pues el juez de tutela podrá fallar en favor mío, decretando o resolviendo mis derechos fundamentales. Y de que hay unos beneficios correspondientes a el todo de la consulta previa como tal. En ese sentido, vámonos que analizar esas nuevas sentencias que les he traído hoy y empezamos con la siguiente. Vamos a ver qué dice nuestra sentencia T-180 del año 2024. Recordemos que todas esas sentencias vienen enmarcadas con lo relacionado de este mismo año, que son sentencias hito y que han resultado de diversos análisis de recolección por parte de la Corte Constitucional a fin de que se pueda corresponder a ella. Entonces, la sentencia T-180 del año 2024 tiene una correspondencia de la siguiente manera. Y es que aquí el breve contexto, antes de profundizar, es que tres consejos comunitarios indígenas, Bajo Río de Caquetá, Mirití, Paraná y Yaigojé. Me disculpan el pronunciamiento, pero es un poco difícil lo correspondiente. Interpusieron ellos sanciones de tutela contra la Itagrim por vulneraciones de sus derechos del debido proceso y la constitución de entidades territoriales indígenas, alegando que dicha entidad en ese momento no tramitaba adecuadamente todas sus solicitudes referente a las consultas previas. En ese sentido, vemos que hay una correspondencia en que el Consejo Indígena del Territorio del Bajo Río Caquetá solicitó una subsanación de documentos debido a que las actas comunitarias eran ilegibles y faltaba su presupuesto en el plan de fortalecimiento institucional. Por su parte, el Consejo Indígena presentó la subsanación de dicha correspondencia, argumentando la imposibilidad de presentar un presupuesto debido a la falta de claridad sobre las fuentes de financiación del Estado. Vemos que aquí el Consejo había hecho unas solicitudes correspondientes y la entidad estatal le solicitó una corrección porque pues manifestaban eran ilegibles. Entonces, los consejos iniciaron un trámite para el funcionamiento de sus territorios en el año 2020, con solicitudes radicadas en el año 2023, enfrentando demoras y faltas de respuestas por parte de la entidad correspondiente. Por su parte, el Consejo Indígena Mirtití, Paraná, en el juzgado 25 laboral del circuito de Bogotá, ordenó reponer a la solicitud de puesta en funcionamiento tras considerar que no había informado adecuadamente al Consejo las necesidades de subsanar su solicitud. Entonces, estos consejos estaban realizando algunas solicitudes inminentes a poder conformarse como tal, pero no habían hecho, según la entidad correspondiente, la solicitud en debida forma. Sin embargo, ellos habían hecho las solicitudes y el juzgado de primera instancia pues decretó
o resolvió que era lo pertinente para poder hacer la salida institucional. Ambos casos reflejan las dificultades que reflejan los consejos indígenas en el proceso de formalización y la falta de respuesta efectiva del Ministerio del Interior en cuanto a la presentación de documentos requeridos. Además, se destaca la necesidad y la claridad de las fuentes de financiamiento y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el decreto correspondiente. Se aborda entonces la formalización de los consejos indígenas en Colombia, especialmente para los territorios indígenas del río Caquetá, Mirititi, Paraná y Yaigojé. Y a su vez, a lo largo de varios encuentros, compromisos de la Dirección de Asuntos Indígenas ROM, Minorías y Programas de Desarrollo del Ministerio del Interior, que llamaremos DAIREM, que se pronuncia realmente DAIR, ha tratado de avanzar en el cumplimiento del decreto 632 del año 2018. Ustedes muy bien lo conocen porque ustedes vienen de dichas comunidades y pueden presentarlo y pueden alegarlo para correspondiente. Recordemos que ese decreto tienen que ustedes, como aquí tengo entendido, de comunidades indígenas, entonces básense mucho en este decreto 632 del año 2018. Ese decreto es lo que les rige o les da un breve camino de cómo poder entalar las solicitudes correspondientes, para que lo tengamos presente. El cual regula el puesto o el puesto en funcionamiento de entidades territoriales indígenas. Usen mucho ese decreto, anótenlo muy bien por ahí, lo repito. 632 del 2018, decreto 632 del 2018. En reuniones posteriores, y continuemos con la sentencia, se realizaron en el 2023 y enero de 2024, se acordaron varias acciones, incluyendo la formalización de un equipo interinstitucional para la coordinación de un proceso y un diálogo intercultural para definir competencias y asegurar la asignación de recursos. Sin embargo, los consejos indígenas denunciaron demoras y falta de respuesta efectiva a sus solicitudes, lo que llevó a presentar acciones de tutela en el año 2023. La Corte, cuando hablo de la Corte, recordemos que estamos hablando de la Corte Constitucional, que es la que emite sentencias T. Y las sentencias T son las de tutela. Luego vamos a ver sentencias C, que son las de constitucionalidad. Las sentencias T tratan de verificar o proteger derechos fundamentales que están emanados en la Constitución y tratados internacionales que traen al artículo 93 y por eso tienen correspondencia como tal. Y las sentencias C son las sentencias de constitucionalidad, que son las sentencias de luego de presentarse una demanda conforme a un artículo de alguna ley, pues en la Corte Constitucional dice finalmente que está acorde a la Constitución y podrían verse o tener validez, o cuando tiene algún tipo de revisión automática por parte de la Corte Constitucional cuando son leyes estatutarias. Cerrando el paréntesis, la Corte ha comenzado a revisar esas acciones de tutela, destacando que los consejos tienen legitimación para actuar en la defensa de sus derechos fundamentales en el debido proceso y a la constituirse a una entidad internacional, una entidad territorial indígena. A pesar de las solicitudes de intervención y la denuencia de una mora estructural de la formalización de las entidades, la Corte ha decidido no pronunciarse sobre las solicitudes adicionales presentadas por otros consejos que no son parte de este proceso. Pues aquí en esa sentencia habían otras entidades territoriales indígenas que habían solicitado participar, pero que dijo la Corte, aquí estamos revisando, cuidado señores, porque aquí solamente estamos revisando esas dos sentencias de tutela porque no nos podemos ir, aunque tenemos facultades, a ultra y extra petita, porque solamente estamos aquí relacionando la revisión que estaba aquí en esas dos acciones de tutela. Ustedes luego tendrán su oportunidad, o si el fallo en total podrá ser utilizado por ustedes para que puedan alegar sus derechos fundamentales si a bien lo tienen. En el análisis jurídico sobre la acción de tutela, especialmente en el contexto de la protección de derechos fundamentales de comunidades indígenas, se identifican sus dos presupuestos, en los que la tutela puede ser invocada como mecanismo definitivo cuando no existen otros medios idóneos, que eso ya todos lo sabemos, y eficaces, o como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables. En ese sentido, hay una defensa definitiva y otra transitoria de los derechos fundamentales, y se cumple, por tanto, el requisito de subsidiariedad en la acción de tutela que se considera el medio adecuado para defender derechos de comunidades indígenas
debido a una situación de vulnerabilidad histórica y las barreras que enfrentan para acceder a la justicia. Entonces, hay una carencia, según lo manifestado por la Corte del objeto, pues hay un daño consumado, un hecho superado o una situación sobreviviente. En el caso concreto, examinado se alega que la DAIRIM impuso obstáculos administrativos y no respondió a las solicitudes de los consejos indígenas, lo que motivó la acción de tutela. Se concluye que para la carencia actual del objeto se configuró por hecho superado, dado que las acciones de la DAIR habrían resuelto por parte de la situación antes de la decisión de tutela. Eso en torno a la tutela de primera instancia que ya en la clase anterior se los explica. De acuerdo a ello, hay unas implicaciones en este análisis que destaca la importancia de la acción de tutela en la defensa de derechos fundamentales, especialmente en contextos de vulnerabilidad como lo son las comunidades indígenas. También enfatiza que, aunque se pueda presentar una carencia actual del objeto, el juez de tutela puede pronunciarse sobre la vulneración de derechos para prevenir su repetición y mejorar la protección de lo legal. Eso, para los que son abogados y los que no, es cuando en la acción de tutela o para los que han presentado tutelas aparece que dice se decreta la carencia actual del objeto, se le insta en otro punto, se le insta a la entidad territorial o a la entidad etcétera o a la entidad administrativa, cualquiera que sea, a que a partir del momento se cese el tema y para los próximos derechos de petición que se presenten se sirva a responderlos en el término de ley. Eso es como una pequeña advertencia que hacen los jueces de tutela que a mi juicio no tiene ningún tipo de validez porque pues si ya le decretaste la creencia del objeto, pues para qué le adviertes a la entidad administrativa si finalmente no decretan los derechos fundamentales. Eso ya es otra discusión. A mí, de Alejandro, no me parece que sea relevante esa situación. Entonces la Corte sostuvo o sostiene que las acciones de tutela presentadas por los consejos indígenas cumplen siempre con el principio de subsidiariedad. Sí menciona que la tutela es el medio jurisdiccional preferente para la defensa de los derechos de las comunidades indígenas debido a su situación de vulnerabilidad caracterizada por la discriminación histórica y las dificultades para acceder a la justicia. Se analiza entonces que la carencia actual del objeto se presenta cuando la causa de las solicitudes se extingue o ha cesado por cual, y la jurisprudencia identifica tres hipótesis correspondientes, que es un daño consumado, un hecho superado o una situación sobreviviente. En este caso, a pesar de que hay una carencia actual del objeto, la Corte considera pertinente emitir un pronunciamiento de fondo para señalar la falta de conformidad constitucional de las acciones de tutela conforme a dicha entidad, que originaron la acción correspondiente con el fin de prevenir la repetición de situaciones similares y corregir decisiones judiciales anteriores. También profundiza en el derecho de las comunidades indígenas a constituir entidades territoriales indígenas, EIT, para la sigla correspondiente, como una manifestación del principio de la divergencia ética y cultural consagrado en la Constitución del 91, y se destaca que en ese derecho permite a las comunidades gestionar sus territorios y ejercer una autonomía propia. La jurisprudencia entonces se enfatizó que la autonomía de las EIT, recordemos, entidades territoriales indígenas, está relacionada con los derechos de la libre determinación y de la propiedad colectiva. Ustedes como indígenas, recuerden, tienen un derecho a la libre determinación de cómo acceder a su propia justicia. Recordemos que tienen jurisdicción y en este caso es la jurisdicción indígena, donde ustedes aplican sus propias leyes de acuerdo a sus costumbres. Es donde los que no somos indígenas vemos que en la televisión, no, tal persona cometió tal delito o hurtó en la comunidad, etcétera. Entonces, aquí en nuestra jurisdicción ordinaria, esto acarrearía alguna sanción penal más pecuniaria. Recordemos que la pecuniaria es monetaria. Entonces, aquí habría una pena de 8 años, 10 años, dependiendo de si es hurto calificado o agravado. Allá con ustedes, de acuerdo a sus culturas, donde los otros, que no somos indígenas, podemos ver que están los latigazos, las sanciones,
la expulsión de la comunidad, etcétera, que es lo que vemos nosotros con extrañeza, pero pues se respetan siempre la determinación y la propiedad colectiva va en torno a que tal territorio no es solamente de usted, Juanito Chicayá, sino que tal territorio pues nos pertenece a mí, Juanito Chicayá, y a Juana, y a María, y a Pedra. A todos nos pertenece. No obstante, se aclara que la autonomía no es absoluta. La Constitución establece las competencias de las entidades territoriales deben ejercer de manera coordinada y subsidiaria con el Estado. La Corte subraya que las injerencias injustificadas del Estado en la gestión de los intereses indígenas están prohibidas y que las autoridades deben garantizar un diálogo intercultural en los procedimientos administrativos que les afectan. Finalmente, se concluye que aunque la pretensión o las pretensiones de la acción de tutela fueron satisfechas, es necesario que la Corte realice un pronunciamiento que reconozca y aborde las violaciones previas a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Esto es, también busca proveer la continuidad del diálogo intercultural, asegurando que las mantengan espacios de participación y consideración de las particularidades culturales de estas comunidades en futuros de procesos administrativos. Para un contexto mayor, la mayor parte de la población indígena del país se organiza en resguardos, que son figuras jurídicas diferentes a las entidades territoriales indígenas, según lo estableció el decreto 1071 del año 2015. Repito, son cosas diferentes. Una cosa es mi resguardo y otra cosa es la EIT. Y eso lo van a encontrar en el decreto 1071 del 2015. Recuerden, decreto 1071 del 2015. Los resguardos son instituciones legales de carácter especial que poseen un título de propiedad colectiva y se rigen por un sistema normativo propio, pero no son consideradas entidades territoriales. Esto crea un contexto donde, a pesar de tener derechos y propiedad colectiva, las comunidades indígenas se enfrentan a limitaciones en su autonomía política y administrativa. Por su parte, la creación de la EIT, según el artículo 329 de la Constitución, debería ser realizada con la participación de las comunidades indígenas y bajo la supervisión del gobierno nacional. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la Ley 1454 del año 2011, que busca regular el ordenamiento territorial, no ha establecido un régimen jurídico claro para el funcionamiento de la EIT. Esto ha llevado a una omisión legislativa que se ha mantenido desde el año 2012, impidiendo que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación y a la gestión propia de sus territorios. En ese sentido, algunos decretos regulatorios que podría abordar o que aborda más bien esta sentencia es que el decreto 1953 del año 2014 introdujo un régimen especial de administración para los pueblos indígenas, que debería operar hasta el Congreso expida una ley que regule formalmente las EIT. Posteriormente, hay un decreto que es el decreto 632 del año 2018, 18, perdón, que fue considerado un avance significativo en la reglamentación de las EIT, permitiendo a las comunidades diseñar y ejecutar sus políticas económicas y sociales. Recuerden, ustedes como comunidades indígenas que se encuentran aquí presentes, mírense esos decretos. 1953 del año 2014 y decreto 632 del año 2018, a fin de que conozcan cómo pueden verse equivaladas las EIT. Miren que estamos viendo una sentencia de tutela, pero la sentencia de tutela nos está dando respuestas de cómo podemos nosotros ejercer nuestra participación ciudadana y cómo correspondencia a ello podemos ejercer la participación de la consulta previa. El último decreto que invocó sería el 632 del año 2018. Señala que las áreas municipalizadas en los departamentos del Amazonas, Guainía y Baupés, donde el 84% de la población se autorreconoce como indígena y el 89,6% de la superficie se superpone con resguardos indígenas, las áreas no municipalizadas son aquellas que no pertenecen a ningún municipio, lo que hace que las comunidades que habitan en el área se enfrenten a una serie de desafíos adicionales en territorios de reconocimiento y administración de sus territorios. Así las cosas,
En el capítulo cuarto del decreto 632 del año 2018 establece unas reglas para poder llevar a cabo un funcionamiento de los territorios indígenas. Esto es, registro de consejos indígenas, solicitud puesta en funcionamiento, verificación de la solicitud, mecanismos de de articulación con los departamentos, delimitación del territorio y acuerdo intercultural que es de los más efectivos para ello. Así entonces, la Corte entabló algunos desafíos y futuros hacia adelante, que a pesar de que hay muchos avances, el texto resalta que aunque persisten los desafíos significativos, la falta de cumplimiento legislativo y la ausencia del marco legal claro sobre las EIT sigue siendo obstáculos importantes para las comunidades indígenas que necesitan un diálogo intercultural efectivo con el Estado. Que a pesar de que el decreto 632 representa un hito en la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus territorios ancestrales, por su implementación exitosa dependerá de un compromiso real por parte del gobierno y la sociedad en general para respetar y proteger la diversidad étnica y cultural de nuestro país. En conclusión, el texto enfatiza las necesidades de continuar trabajando con la conciliación de las EIT y en garantizar que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos de la autonomía y autogobierno en un marco que respete sus particularidades y la cultura y los territorios como tal. Por tanto, el derecho al debido proceso entablado en el artículo 29 de nuestra Constitución manifiesta que fue violentado por base de esto. Asimismo, las garantías procesales de las comunidades indígenas, donde son considerados sujetos especiales de protección constitucional, lo que implica que tienen derechos a una protección procesal cualificada. Eso se traduce en una obligación de las autoridades de adoptar enfoques diferenciales y medidas afirmativas que aseguren que esos pueblos puedan participar en procesos administrativos en condiciones de igualdad, las cuales podrían ser un principio de legalidad, derecho de defensa y contradicción, el deber de la motivación, publicidad de sus actuaciones, el derecho de impugnar las decisiones y en un plazo razonable poder actuar. En torno a ello, la jurisprudencia ha señalado que en el debido proceso se ha vulnerado cuando se imponen barreras administrativas injustificadas. Esto incluye exigir requisitos que no están contemplados en la legislación o que desproporcionados, así como violaciones que impidan la resolución efectiva de las sociedades. La Corte ha resaltado que hay administraciones que deben actuar con celeridad, y evitar la parálisis del proceso. Esto, vamos que va enmarcado en que, miren que la Corte nos está diciendo, pues su tutela, pues en teoría sería improcedente, señores de las comunidades, pero es que aquí como ustedes son sujetos especiales de protección, eh, yo como Corte tengo que, como garante de la Constitución, tengo que verificar y ustedes en efecto son personas que deben de ser protegidas. Y aquí hay una violación del debido proceso del artículo 29 porque el Congreso de la República tiene la obligación de decretar las leyes, no decretarlas, sino de promulgarlas. Perdón, el que promulga las leyes es el presidente, pero sí de crearlas, discutirlas, analizarlas. Y entonces no lo han hecho. Entonces aquí hay una flagrante violación del debido proceso a esas comunidades, porque a pesar de que hay un hito con el decreto anteriormente mencionado, que es el 632 del año 2018, pues les falta, señores de Estado, para que se pueda proceder con lo correspondiente. Entonces, al crearse una protección procesal cualificada, se debe brindar orientación y asistencia, evitar requisitos excesivos y respetar los plazos razonables. Orientación y asistencia es el trabajo en conjunto con alcaldías y gobernaciones. Evitar requisitos excesivos es que, mire, si ni siquiera hay una ley, ¿usted por qué me exige a mí tantas cosas que ni siquiera saben la ley? ¿Por qué me equipara a otras entidades territoriales si para mí no existe ni siquiera una ley? Hay un decreto 632 de 2018. Básese en ese, pídame con base a lo que diga ahí, no me pida más. Y respetar los plazos razonables porque ni siquiera el decreto lo manifiesta, pero
O sea, razonablemente, ¿cuánto es? ¿Un mes? ¿2 meses? La Corte ha dicho que un plazo razonable son, o sea, 2 meses, máximo 6 meses, pero, o sea, no hay una discusión como tal. En todo, hay una posición por las partes, que es que la entidad aquí accionada sostiene que no ha vulnerado derechos, argumenta que los consejos no subsanaron sus solicitudes porque no presentaron los documentos en el formato requerido. Imagínense, lo que llevó a considerar sus solicitudes como desistidas. También enfatizan que no hay un plazo específico establecido por la normativa para la verificación de estos requisitos, lo que implica que el proceso debe seguir las normas generales del Código del Procedimiento Administrativo del CEPACA. Pues señora, el CEPACA dice que son 15 días. La sala entonces decidió que estableció que impuso requisitos que no estaban contemplados en la ley. Por ejemplo, el Consejo Indígena Mirititi Paraná y Yaigo G presentaron sus solicitudes mediante correo electrónico con enlaces a documentos en PDF, pero la entidad insistió en que esas solicitudes no cumplían con su criterio, lo que resultó en la denegación de su trámite. Hay una falta de orientación y asistencia, pues la entidad no proporcionó la asistencia necesaria a los consejos con relación a la exigencia del presupuesto detallado, está faltando la orientación, obstaculizando su capacidad para cumplir con los requisitos establecidos. Y hay unas dilaciones injustificadas, pues la sala también observó que hubo una demora injustificada en la verificación de las solicitudes, lo que contradice el principio de plazo razonable, la falta de acción oportuna por parte de la entidad y contribuyó a promulgar la incertidumbre sobre los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Subraya entonces la necesidad de que las autoridades administrativas actúen de manera proactiva y justa en las transmisiones de las solicitudes de las comunidades indígenas. Es crucial, pues en cualquier otra entidad involucrada reconozca y respete los derechos de las comunidades, asegurando que no se impongan barreras administrativas que limiten el acceso a la justicia y sus derechos territoriales. No solo se destaca la importancia del debido proceso en la legislación colombiana, sino también la responsabilidad del Estado en la protección y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, quienes afectan desafíos significativos en su búsqueda de autonomía y reconocimiento de sus territorios. En torno a ello, vemos que hay un acceso dificultoso tecnológico por parte de dicha entidad, pues se resaltó que los consejos indígenas enfrentan dificultades tecnológicas, especialmente al tratar de enviar un documento en grandes a través de correos electrónicos. Esa situación refleja que es una desconexión entre las exigencias administrativas y las realidades de comunidades indígenas, pues en la mayoría de los casos ni siquiera internet tienen. B. Hay un acceso o debe haber un acceso a la información y contradicciones de la ley. Debe haber un desistimiento de las solicitudes. Pues que usted no me puede decir a mí, mire, yo ya desistí. Si yo no he desistido, pues ni siquiera me has informado cómo va mi trámite, ni me has dado un radicado lo correspondiente. Pues está enmarcando entonces la Corte una obligación de orientación y asistencia. Uno de los aspectos más críticos del caso es el incumplimiento de la entidad en su deber de brindar orientación y asistencia a los consejos indígenas. La falta de información clara sobre cómo cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9 del decreto 632 del año 2018 es un claro indicio de una falta de sensibilidad. Pues recordemos, si yo radico una demanda en el caso civil, en el artículo 82 del Código Penal del Proceso me dice a mí cómo debe arreglarse, cómo deben de llevarse a cabo una demanda. Si yo incumplo uno de esos requisitos de la demanda, ¿qué hace el juez? El juez de inmediato no me rechaza la solicitud, sino que me dice, señor, con base al artículo 90, subsane, tiene 5 días. Me notifica por estados y me dice, subsane. ¿Qué hago yo? Pues subsano. Si el juez está detectando un error, pues yo lo primero que hago es subsanarlo. Eso le critica la Corte Constitucional a esta entidad. Es que mire, usted no subsana.
Usted ni siquiera les dijo a ellos, pueden subsanar. No, es que no se los dijiste. No, que yo no estaba obligado, pero es que como si tenías el deber de orientación y asistencia metódica para esas comunidades, pues a pesar de que el decreto no lo dice, pues ahí sí dice cómo debe reglamentarse, pero también usted al no cumplirse con el requisito, pues también haga el favor y comunique lo correspondiente a ello. Así entonces, hay un requerimiento de su presupuesto y fortalecimiento institucional, hay una falta de asistencia práctica, hay un incumplimiento factible y demostrable de un plazo razonable por parte de dicha entidad. Y conforme el plazo razonable, la Corte despeja algunas complejidades. Es que, ¿cómo me van a decir a mí que hay una complejidad en el asunto? Si al verificar los requisitos no debería ser un proceso complicado, dado que basta con la presentación de documentos que en teoría deberían de ser fáciles de revisar. Hay una conducta de la autoridad en torno a crear barreras administrativas insubsistentes y hay una situación de vulnerabilidad por parte de ellos. En todo ello hay una que implicaciones más amplias conforme a esa situación. Y es que está pidiendo una reforma administrativa. No hay una capacitación y sensibilización por parte de dicha entidad. No hay un diálogo intercultural. Y mucho menos hubo un monitoreo y evaluación correspondiente a ello. En todo eso, en todo ello, este fallo aborda un tema crucial en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, centrado en la capacidad de los grupos para contribuir o construir sus propias entidades territoriales, perdón, en una prorrogativa esencial para el ejercicio de su autonomía y el respeto de su identidad cultural, siendo los consejos indígenas solicitudes o solicitantes que habían enfrentado una serie de obstáculos administrativos que no debieron haber existido. Así las cosas, por parte de la Corte se verifica una vulneración de los derechos fundamentales al crearse barreras administrativas, al no haber un deber de orientación de la asistencia, al no haber una prolongación o al haber más bien una prolongación irrazonable del trámite, pues al verificar las solicitudes por más de 7 meses sin justificación, también es un punto crítico en el fallo, pues la Corte señala que este retraso no solo contradice el principio de plazo razonable, sino que también refleja una ineficacia de la gestión administrativa que tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las comunidades para ejercer sus derechos. Este tipo de demoras es particularmente perjudicial en el contexto de pueblos indígenas, ya que afecta no solo su capacidad de autogobierno, sino también su identidad cultural y las perspectivas de su cosmovisión de lo que tienen que ver con su pueblo. En todo, hay una declaración de actual o carencia actual del objeto, pues porque finalmente, mire, se demoraron 7 meses, pero en sentencias de tutela ustedes siempre van a ver que demórese lo que se demore, siempre va a haber una carencia actual del objeto, que en medio de la erradicación de la tutela, pues finalmente responden. La Corte en todo ello dio unas órdenes a esa entidad para que se tramiten con celeridad las solicitudes de puesta en funcionamiento de las entidades territoriales indígenas y se abstengan de imponer barreras administrativas injustificadas en el futuro. Esto implica un cambio de actitud y una necesidad de adoptar un enfoque más proactivo y colaborativo con las comunidades indígenas. Recuerden que iniciando les dije esto, que los jueces de tutela normalmente, o sea, instan a que se cumpla, que para mí, a voz crítica, no sirve para nada. Porque pues, mire, señor juez, si a mí me tenían que dar respuesta de una solicitud en un mes y se demoraron 7 meses y que para que me dieran respuesta me tocó hacer tutela y usted me salga a mí luego que, ay, sí, mire, carencia actual del objeto, porque le respondieron. Pero igual los insto, señores, para que ustedes de aquí de ahora en adelante, pues, hagan el favor y pues ya no vienen más los derechos fundamentales. Pues no, no me parece que funcione así.
Y es algo que siempre le he criticado a todas las sentencias de tutela. De igual, la Corte decretó que debe haber un acompañamiento de la Procuraduría para que se proceda con la revisión correspondiente y que las implicaciones del fallo es que la Corte no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales y culturales. En ese tipo de decisiones son fundamentales para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y para corregir las prácticas administrativas que históricamente han marginado a las comunidades. En torno a ello, así es como dilucidamos la sentencia que les traía hoy para estudio, que no es otra más que la sentencia T-180 del año 2024, que en resumen es que para crearse una entidad territorial indígena, ya ustedes tienen las bases. Decreto 632 del año 2018, más los otros decretos, si no recuerdo, el decreto 1082 del año 2015. Ya tienen ustedes las bases para que ustedes procedan con los decretos correspondientes. Entonces, procedan y analicen todos esos decretos para que ustedes puedan crear sus entidades territoriales indígenas y dice la Corte que esta entidad, que me permite deletrearla, es DARIM, DAIRM, termina en M, vulnera los derechos si no hace un acompañamiento intercultural con ustedes como comunidades para que puedan crear su entidad territorial correspondiente. Entonces, así es como se define el tema de la participación o la consulta previa para poder tener la defensa correspondiente a la entidad territorial. Entonces, ahora, bueno, así las cosas, vemos que vamos a revisar otra nueva sentencia. Mire que esa sentencia nos dan bastante margen de manejo. Porque ustedes dicen, no, pero es que una clase para que nos enseñen sentencias y etcétera, pues ¿de qué nos va a servir? Pues ¿cómo que qué les va a servir? Es que ustedes en sus territorios tienen la obligación, para eso están viendo este diplomado, de ejercer las acciones. Es que aquí en las ciudades no los escuchamos, pero fíjense que la Corte sí los escucha. Los jueces tienen, no deben, tienen la obligación de escucharlos. Y con el funcionamiento de estas acciones constitucionales, ustedes pueden hacerse escuchar y pueden basarse, según el caso concreto, en cada una de ellas. Fíjense que la tutela anterior, ustedes dicen, miren, la anterior, yo soy una comunidad indígena, somos nosotros aquí indígenas, queremos hacer una entidad territorial indígena, entonces pues, ¿cómo lo hacemos? No tenemos ni idea, ya radicamos eso allá, y esta gente nada que nos da respuesta, qué era lo que pasa, ya pasaron 7 meses, qué fue lo que le pasó a esta comunidad, y bueno, y entonces por ahí un abogado les dijo, pues el derecho de petición, según lo establecido, pues tenían 15 días máximo, si nos pedían la prórroga eran 30, pero entonces hagan una tutela por derecho de petición, y recuerden que yo les enseñé a hacer una tutela. O sea, no requieren más de 2 páginas para hacer una tutela. O sea, la pueden hacer a mano, pueden ir al juzgado mismo para que la hagan allá. Consultorios jurídicos, ley 2113, para que se ejercen la acción de tutela. Y miren que ustedes en el fundamento de derecho pueden decir, pues la sentencia tal. Y ahí el juez va a revisar esa sentencia cuando vaya a proferir su fallo y va a decir, pues sí, mire que este es un caso muy similar, le está pasando algo parecido y mi superior ya dijo algo, pues hagámosle caso al superior y fallémosle en el derecho de las personas. Claro, luego de haber escuchado ambas partes. Entonces vamos a la sentencia T-163 del año 2024, que en torno a su tema en particular es sobre el derecho al ambiente sano.
Este caso aborda una vulneración de los derechos fundamentales de los pescadores artesanales del complejo Cascoloa, afectados por acciones y omisiones de las autoridades que han deteriorado su entorno y medios de vida porque no han podido ejercer sus faenas determinadas a la caza de sus peces. Peces, porque cuando los sacamos ya se vuelven pescado. Entonces, la Corte aquí identificó algunas vulneraciones, que hay una vulneración al derecho a ambiente sano. Las autoridades no han cumplido su deber de prevenir, mitigar y reparar el daño ambiental, resultando en desprotección para las comunidades. Hay una violación del debido proceso y hay dilataciones, pues se denuncian dilataciones injustificadas en la respuesta a las solicitudes de los pescadores, afectando su capacidad de la participación de decisiones ambientales. Procedencia en la acción de tutela se reconoce entonces que la acción de tutela puede ser utilizada como mecanismo excepcional para proteger los derechos colectivos, especialmente para los sujetos de especial protección. Y hay una violación al derecho de participación, al deber del Estado. El Estado tiene la obligación de proteger los medios de ambiente sano y los derechos de las comunidades actuando proactivamente, o sea, juntos, caminando, ante la degradación del ambiente. Miren que aquí en Cali, por ejemplo, estamos con la COP 16. Aquí afuera, no sé si ustedes escuchan, aquí afuera de mi oficina hay conciertos todos los días, todas las horas. Uno ya ni sabe sobre la COP 16. Y la COP 16 no es otra cosa que es hablar sobre el ambiente sano. Y me gustó escoger esa sentencia porque viene relacionado a lo que está viviendo hoy nuestro país, que es el evento más grande medioambiental del mundo. Aquí en Cali presupuestábamos, habían 15.000 personas. Venían a visitarnos, pues ya van más de 25.000 personas que han entrado a la ciudad. Nunca antes habían entrado tantas personas juntas a la ciudad y estamos felices atendiéndolos a todos, porque todos vienen a hablar de la COP 16 y el medio ambiente y el derecho al medio ambiente y un ambiente sano como tal. Porque aquí se están hablando de protecciones de los animales, vegetación, de nuestras cuencas hídricas y de nuestro aire como tal, de la contaminación, que es lo que ha venido protegiendo el que hoy es nuestro presidente a nivel internacional, que es un matiz del medio ambiente y lo relacionado a ello. Entonces, también la Corte nos estableció en esa sentencia sobre los derechos de la alimentación y el deterioro ambiental, puesto que viene en el engranaje en que si a mí me afecta la faena como para poder cazar los peces, pues tiene correlación con el derecho a la alimentación. Pues si no puedo hacer faena, pues ¿con qué me alimento si yo cotidianamente me alimento de pescado y yuca? Si es de lo que vivo, la naturaleza de mi sobrevivir como tal. La Corte entonces ordenó que las autoridades actuar con celeridad en la implementación de medidas que aborden la crisis ambiental en Cascaloa y garantizar la participación de las comunidades en la gestión ambiental, que lo vamos a desencadenar de ahora en adelante. Este fallo subrayó la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos ambientales y sociales, promoviendo un enfoque más inclusivo que considere las necesidades de las comunidades afectadas. Esto puede transformar entonces la gestión ambiental hacia un modelo más sostenible y participativo. Así entonces, la acción de tutela fue presentada por la Confederación Mesa Nacional de la Pesca Artesanal de Colombia, la Asociación Agropesquera de Tascaloa y la Asociación Agropesquera de Las Brisas, contra la Corporación Autónoma Regional del Sur del Bolívar, la Gobernación del Departamento del Bolívar y la Alcaldía del municipio de Magangué. Qué lindo Magangué. Hay que visitar Magangué también. Entonces, esa sentencia fue proferida el 9 de mayo del 2024 por la magistrada ponente Natalia Ángel Cabo. En síntesis, hay una situación ambiental. Las accionantes alegaron que el taponamiento del caño rompedero
y otros canales que conectan con el complejo Cañagoso de Cascaloa con el río Magdalena, a atribuirle a las autoridades han afectado gravemente la oxigenación del agua, poniendo en riesgo los ecosistemas y las actividades de pesca y agricultura. En torno a ello, hay una historia que desde el año o desde la construcción de una vía en el año 1998 por parte de la alcaldía de Magangué, la, co la conectividad entre Cascaloa y el río Magdalena se ha visto comprometida, lo que ha deteriorado el ecosistema y a pesar de intereses de rehabilitación y limpieza, los problemas persisten. Las autoridades y varios informes de la Defensoría del Pueblo, es que no nos da las clases, ha documentado la obstrucción de los caños y las mortandad de peces y han solicitado a la alcaldía de Magangue tomar las medidas para restaurar el flujo hídrico necesario para el ecosistema. En consecuencia, hay unas consecuencias socioeconómicas, que es que el deterioro del medio ambiente no solamente ha afectado el hábitat, sino también la seguridad alimentaria y los derechos de vida de aproximadamente 26.000 personas que dependen de estas actividades como pescadores. Entonces, no sé si aquí en nuestra sala hay gente de Magangué o de Cascaloa. Fíjense que aquí ya la corte ya se les pronunció. Y es que ustedes no tienen por qué hacer una sola tutela y no que la corte ya se pronunció, hagan 20. Ay, pero es que el abogado nos está promoviendo realizar congestión judicial y los jueces de la República tienen cantidad de sentencias que resolver diariamente. Pues sí, porque si no es esa voz, ¿cuál otra voz los van a escuchar? Y es que ustedes creerían que solamente se ha presentado esta acción de tutela para que llegue a la corte. No, señores, eso tuvo que haberse presentado más de 10 tutelas más, porque la corte, después de que es reiterativo un caso, es que luego ya pasa a revisarlo. Y es que si queremos que se cree jurisprudencia, pues tenemos que ser un poco insistentes, como defensores de los derechos humanos y de los derechos ambientales. Entonces, la Corte estableció una urgencia de abordar la situación que afecta a los pescadores artesanales y el ecosistema de Cascaloa. Se ordena a las autoridades actuar con celeridad para mitigar los daños y garantizar la participación de la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y la sentencia subraya la obligación del Estado en proteger el derecho de un ambiente sano y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas. El fallo estableció entonces que la obstrucción de los caños se evidencia que el caño rompedero está obstruido, afectando la conectividad con el río Magdalena y causando problemas de acceso para la comunidad y se ha construido jardines que han exacerbado esta situación. Es decir, no les bastó con la carretera, sino que también hicieron diques para que el día que llueva pues no se desborde, pues entonces el agua debe fluir, recuerden que el agua siempre fluye y busca su canal. Y en un impacto a la comunidad, la obstrucción de los caños ha llevado al aislamiento de la comunidad, obligándolos a construir en palaizas para poder transitar. Además, esto ha afectado la economía local y la disponibilidad de agua potable y la pesca, medios que son vía para todos estos habitantes. La Corte, por tanto, realizó unas recomendaciones a la Corporación Autónoma Regional de El Sinú, que ha emitido conceptos técnicos sugiriendo que la necesidad de realizar obras estructurales que permitan el flujo del agua y un enfoque adaptativo del cambio climático también ha solicitado a las autoridades locales que se abstengan o que obtengan mejor permisos ambientales para las zonas de los campos. Así las cosas, la alcaldía de Magangué se defendió afirmando que sus obras son necesarias para proteger la población de las inundaciones. Oigan estos. Y que no ha realizado taponamientos perjudiciales. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación y las organizaciones como la Corporación Tiempo de Vía han respaldado las denuncias de las comunidades sobre el daño ambiental y la pérdida de recursos pesqueros. En todo, las solicitudes de la acción de tutela son que piden la suspensión de los permisos ambientales para las obras en los caños y la implementación de medidas para rehabilitar el caño rompedero, así como el
acompañamiento a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que aseguren el cumplimiento de las órdenes judiciales. El Estado tiene una responsabilidad y el fallo reafirma la obligación del Estado de proteger los derechos ambientales y sociales, enfatizando la necesidad de implementar políticas públicas y hacer un fortalecimiento de la participación ciudadana. Se trata o se destaca la importancia del derecho a la participación en asuntos ambientales, subrayando la necesidad de establecer mecanismos adecuados que permitan a las comunidades empoderarse de la defensa de sus derechos y en todo a la decisión que afecten a todo su entorno. Y debe haber un cambio de paradigma en la gestión ambiental, pues se sugiere que es posible cambio de la gestión de asuntos ambientales promoviendo un enfoque más inclusivo y participativo que tenga en cuenta las realidades y necesidades de las comunidades afectadas en lugar de decisiones unilaterales por parte de las autoridades. El fallo entonces es sobre el derecho del medio ambiente y la protección de los pescadores artesanales en el complejo Caragoso de la Cascaloa. Resalta la interconexión entre los derechos humanos y la justicia ambiental y la acción de tutela se presenta como una herramienta crucial para abordar vulneraciones en situaciones donde los mecanismos tradicionales han fracasado. La implementación efectiva de las órdenes y de la Corte es esencial para proteger los derechos de esas comunidades y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que respete la diversidad ecológica y cultural del país. Así, la Corte estableció que hay tres hechos claves. Pues los sancionantes son pescadores artesanales del complejo Cañagoso de Cascaloa, la reducción del cuerpo de agua y que las autoridades han estado al tanto de todos esos cambios y sin embargo no han hecho nada para cambiarlo. Así, la Corte en anteriores fallos como la sentencia T325 del año 2027 estableció que están en situación de especial vulnerabilidad el reconocimiento para la sostenibilidad y el desencadenamiento de ciénagas y otras fuentes hídricas. Ha puesto en riesgo el modo de vida de acuerdo a la refuerza la necesidad de que el Estado proteja los derechos fundamentales de esas personas. Que el ambiente sano está protegido por el artículo 79 de la Constitución del 91, que establece que todas las personas tienen un derecho a un ambiente sano. Que nos hace de igual un recuento de unas sentencias válidas para poder, o que han venido recontando de manera pacífica, como la Corte viene hablando sobre el ambiente sano y el derecho a la alimentación, como la sentencia T194 del año 1999, T348 del año 2012 y T106 del año 2015. Y que debe haber una justicia ambiental, pues la justicia colombiana ha comenzado a incorporar apenas el concepto de justicia ambiental que busca asegurar que todos los grupos sociales, sin importar su raza, ingresen a situaciones socioeconómicas y puedan participar de manera equitativa en la toma de decisiones ambientales para que afecten a sus comunidades. En todo, hay una exigencia a la participación por parte de ellos. Y es que las comunidades afectadas deben de tener la oportunidad de involucrarse activamente en la toma de decisiones. Sus preocupaciones y aportes deben ser considerados y tener un impacto real en el proceso de la decisión. Y los responsables de tomar decisiones deben facilitar y promover esta participación, asegurando que las voces de las comunidades sean escuchadas y valoradas. En conclusión, el análisis presentado subraya que la importancia de la protección de los derechos de las comunidades vulnerables, así como el reconocimiento de su papel y de la defensa del medio ambiente a través de la jurisprudencia y de la Corte Constitucional, ha establecido un marco que busca equilibrar los intereses económicos y la conservación del entorno, asegurando que las comunidades que dependan de los recursos tengan un espacio significativo en la toma de decisiones que les afectan y en ese sentido el desarrollo de una justicia ambiental que fomente la equidad y la participación que se convierte en un pilar fundamental para el fortalecimiento del Estado social del derecho. Pues las comunidades tienen derecho al acceso a la información, a la participación pública y deliberada
y al mecanismo para poder exigir su participación. Pues no puede venir el señor, ustedes, Estado, señores administrativos o señores gobernación o alcaldía, en el territorio sin consultarle a los pescadores, porque es que no basta simplemente con que hayan comunidades de negritudes o indígenas para que ustedes me pregunten, es que, ay no, pero es que aquí nos podemos saltar la consulta previa porque aquí no hay ninguna entidad territorial, aquí no hay ningún consejo comunitario, aquí no hay nada, saltémonoslo. Pues no, porque la corte dice, pues, y entonces esos 26.000 pescadores que, es yo no veo a los que estaban ahí pescando, ustedes como no los vieron antes, o qué fue lo que pasó. Establezca los mecanismos para que ellos puedan participar. En todo, el derecho a la alimentación que está en la Constitución del 91, en el artículo 65, se destaca que la producción de alimentos debe gozar de especial protección por parte del Estado. Y del igual con los pactos, espera, los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, que reconocen el derecho de toda persona a una vida digna y a ser protegida contra el hambre para ellos. Entonces, al igual que ello, la Corte tiene como protección fundamental las prácticas tradicionales. Y es que las prácticas tradicionales no son otra cosa que como la pesca artesanal es esencial para garantizar el derecho fundamental a la alimentación, a la dignidad humana y a la supervivencia cultural de las comunidades específicas. Pues se resalta que impedir que las comunidades pequeñas utilicen los recursos naturales a través de sus prácticas tradicionales no solo interfiere con el derecho a la alimentación, sino que también amenaza su identidad cultural y comunitaria. La Corte por ello examinó el complejo de Cascaloa en Magangué y las transformaciones que han sufrido debido a la construcción de la infraestructura como la vía y Jarillones. Estas obras han destruido o han obstruido los canales que conectan con el complejo del río Magdalena, afectando gravemente la dinámica hídrica y reduciendo la biodiversidad y la disponibilidad de recursos pesqueros. La obstrucción ha limitado la mitigación de peces, impactando negativamente la pesca artesanal, que es la principal fuente de subsistencia de las comunidades locales. Pues los pescadores artesanales se ven afectados gravemente por parte de esta intromisión. Y ello lleva o conlleva una responsabilidad de las autoridades, pues la Corte identifica que las acciones y omisiones de las autoridades públicas, principalmente del municipio de Magangue, son responsabilidad de esta desprotección. Pues la construcción de una carretera en 1998 y las obras de los jarillones son señaladas como justas causas directas de obstaculización hídrica, aunque no se tiene certeza sobre quién llevó a cabo esas obras. Pues usted, señora alcaldía de Magangué, tenía la obligación de hacer la revisión correspondiente y estar analizando si yo no lo hice, pues ejerza los actos administrativos para poder subsanar dicho hierro. Por ello, las competencias y responsabilidades de las autoridades municipales y regionales en Colombia en materia ambiental, el énfasis del complejo de Cascaloja conectado con el río Magdalena, según la Constitución Política y la Ley 715 del año 2001, los municipios tienen atribuciones para proteger y financiar proyectos de interés municipal, así como para proteger y mantener el medio ambiente. En específico, el artículo 76 de la Ley 715 establece que a los municipios le corresponde tomar medidas de control, la preservación de la defensa del medio ambiente, así como de coordinar actividades de vigilancia ambiental. Sin embargo, en el caso del municipio de Mabangangue se ha evidenciado una falta de acción. A pesar de las solicitudes de la Corte Constitucional, el Consejo, para que tomara medidas frente a ello, desde el año 2020 se ha señalado públicamente los impactos negativos, la construcción irregular de jarillones y la construcción
calzada correspondiente. Pues en esa acción de tutela, la comunidad también presentó una acción o un plan de recuperación del complejo de Cascaloa, que incluye profesas de reforestar, limpiar los caños y establecer zonas de reserva. Sin embargo, estas sugerencias siempre han sido ignoradas por parte de las autoridades municipales que no han respondido adecuadamente a las preocupaciones de los habitantes. El texto también nos destacó que las omisiones de dicha entidad van en torno a que el departamento del Bolívar, a través de su gobernación, también ha fallado en actuar frente a dicha situación, ignorando las exigencias reiterativas en él. Así las cosas, el informe presenta el problema del complejo de Cascaloa, ubicado en el municipio de Magangué. Ese ecosistema siempre ha sido bastante afectado. Y pues las omisiones locales y regionales van en ensatecida que Magangué ha asumido la responsabilidad de intervenir mejor los puntos críticos del entorno ribereño sin el apoyo adecuado a la gobernación. Y la autoridad competente es la Corporación Autónoma de Bolívar, como ha dicho en su llamado a la administración local para implementar obras de conectividad, y es quien debe ser llamado a restaurar la correspondiente. Así, se especificó un plan de acción para ello. Y es que el cronograma detallado de las etapas de diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, que deben de haber unos modos, los métodos de participación ciudadana, los detalles sobre cómo las comunidades afectadas serán integradas en el proceso y especificación de las tareas donde se ejecutarán las acciones. Además, se ha ordenado que se garantice espacios para la participación efectiva de las comunidades y se debe suspender cualquier trámite o proceso relacionado con la construcción de jardines hasta que se aborden de manera integral las problemáticas ambientales. En conclusión, el fallo enfatiza la necesidad de una acción coordinada y efectiva por parte de las autoridades para resolver los problemas ambientales que afectan el complejo de Cascaloa. Y a las comunidades que dependen de él se subraya la importancia de la participación comunitaria. Miren que aquí nos están diciendo mucho: participe, 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 participen. Miren que si ustedes están viendo que yo soy un pescador, ¿cierto? Y entonces en el río Magdalena, hoy 2024, yo estoy pescando sabroso. Yo pesco, hay buena faena, sube el boca chico, etcétera. Pero la alcaldía vino y me dijo: ay, señores pescadores, a partir de la fecha vamos a hacer un dique, porque el agua está pasándose para este nuevo club de golf que estamos creando aquí en la ribera del Caño, como tal. Entonces, para que el agua no pase para nuestro campo de golf, pues lo vamos a tapar más aquí adelante y vamos a dejar que se seque este riachuelo aquí, para que se seque y no haya animales peligrosos. Y si yo vivo de ese riachuelo, pues me ponen el dique. Y el riachuelo no se ha demorado 2 días en secarse. Entonces, hoy estamos en octubre y yo dije: ah, bueno, hay faena, se va yendo el oxígeno. Hay, uy, hay subida de pescado, hay más faena. Llegamos a marzo, hasta faltan pescaditos, pero pues bueno, todavía hay, tan raro, se está secando el caño. Abril o mayo.
se secó. Fenómeno del niño, se secó esto. Pero porque si me di cuenta en octubre, ahora en abril no hice nada. O sea, ¿por qué vengo a hacer algo ahora en octubre y no lo hice? No, perdón, ¿por qué vengo a hacer algo ahora en abril y no lo hice en octubre? Si hubiese participado en octubre, hubiese presentado las acciones, yo soy un afectado, tiene que hacer consulta previa, acción de tutela, vea que aquí no hagan su ningún de ningún club, etcétera. Entonces, la Corte identificó que era esencial desarrollar un instrumento de planificación participativo que permitiera diagnosticar adecuadamente las causas de la afectación ambiental. Se subrayó la importancia de garantizar la participación de las comunidades en la elaboración de soluciones, resaltando que las entidades demandadas tenían la obligación, perdón, de atender los reclamos de la población afectada. En la decisión, la Corte levantó la suspensión de términos previamente decretada y revocó sentencias anteriores, concediendo el amparo de varios derechos fundamentales, incluido el de un ambiente sano, y efectuó un plan de acción que debe incluir la participación activa de la comunidad y de las diversas entidades competentes para abordar de manera definitiva. Y la Corte también estableció la creación de un espacio de diálogo permanente entre las autoridades y los actores comunitarios. Además, la Corte ordenó a las entidades responsables realizar una identificación y cuantificación de los impactos ambientales que se habían realizado. Finalmente, se instó a la Defensoría Pública y la Procuraduría a llevar a cabo el seguimiento trimestral del cumplimiento de estas órdenes, asegurando que la realicen informes sobre el avance de las medidas adoptadas. Y la Corte subrayó la importancia de estas acciones para garantizar la plena vigencia de los derechos de las comunidades afectadas en recuperación del complejo del Cenagoso de Cascaloa. Así entonces, finalizamos nuestra tercera sentencia que va enfatizada a la protección del medio ambiente y su correlación a el derecho a la alimentación. ¿Qué les parece? La Corte nos protege los derechos, pero es que si ustedes participan nos va mejor. Entonces ahora vamos a ver la sentencia que les dije al inicio de la sentencia de constitucionalidad, que es la sentencia C-187 del año 2024. Pues la Corte revisó la constitucionalidad del convenio 156 de la OIT, que promueve la igualdad de oportunidades y trato para los trabajadores como responsabilidades familiares correspondientes. Así las cosas, nuestra Corte concluyó lo siguiente, que la ley aprobatoria 2305 del año 2023 cumplió los requisitos formales y materiales establecidos en la Constitución. Esto porque la Corte determinó que el proceso legislativo para la aprobación del convenio fue adecuado y que no se requería un análisis de impacto fiscal, ya que el convenio no genera obligaciones de gasto inmediatas ni beneficios tributarios. De igual, las cláusulas del convenio 156 promueven la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral, especialmente para quienes tienen responsabilidades familiares. Esto incluye la prohibición de discriminación a trabajadores por sus labores de cuidado, garantizando así su acceso y permanencia en el empleo. Se reconoció entonces que el convenio protege todos los derechos de los trabajadores y con sus responsabilidades de cuidado y que las medidas que deben implementarse de manera progresiva y de conformidad con las condiciones nacionales.
La Corte, en su caso, destacó la necesidad de abordar la desigualdad del género y la distribución de responsabilidades de cuidado que suelen recaer en mayor parte o en media de las mujeres, pues la protección de la familia y el interés superior de los menores. Se enfatizó que la evolución del concepto de familia en la sociedad actual debe ser considerada y que la protección de niños, niñas y adolescentes, así como de adultos mayores y de personas con discapacidad, es fundamental en la implementación de políticas laborales. En conclusión, se declaró eh, constitucional el convenio 156 de la ley aprobatoria, destacando su conformidad en los principios de igualdad, no discriminación, derecho al trabajo y la protección de la familia y de los derechos a las mujeres. Así entonces, la Corte, o el mejor, el convenio, en los artículos 15 y 19 determinaron lo siguiente, que se notificará a los miembros sobre sus ratificaciones. Recordemos que los convenios se deben de ratificar por Colombia en la Organización de Estados de Trabajadores. Entonces allá es donde se ratifican los derechos como tal para poder ejercerlos luego. Entonces, miren que hubo una serie de intervenciones por parte de las entidades estatales, y es que afirmaron la exequibilidad del convenio, destacando su papel en la conciliación laboral y familiar y la promoción de la igualdad, que no tendría impacto fiscal negativo y fortalecería los principios constitucionales. El señor Harold, que era uno de los accionantes, perdón, uno de los accionados argumentó la inexequibilidad del convenio por supuestas omisiones en el proceso legislativo. Siempre hay alguien que se opone a los derechos laborales. La Secretaría de la Mujer de Bogotá defendió la exequibilidad de la norma. Una señora de nombre Natalia Ramírez resaltó la necesidad de regular la etapa de precontratación para evitar discriminación. Algunas universidades y organizaciones sociales, varias instituciones como la Universidad del Externado y la Comisión Colombiana, y la Universidad de Santo Tomás cuestionó la asequibilidad por falta de análisis del impacto fiscal del tratado. Así, hay unos puntos clave. Pues la ley 2305 del año 2023, la procuradora la procuradora solicitó a la Corte Constitucional declarar su asequibilidad, argumentando que la ley se tramitó conforme a la Constitución. Se destaca que el proceso cumplió con todos los requisitos formales, incluyendo el de la publicación adecuada y demás correspondientes, que hay un control de constitucionalidad directo por parte de la Corte, que cumple con los requisitos formales y que hay un análisis de impacto fiscal de la ley orgánica, donde se establece que se debe analizar un impacto fiscal de proyectos que impliquen. Así las cosas, el deber de la información del Congreso y del Ministerio de Hacienda. El Congreso de la República de Colombia tiene la obligación de incluir en la exposición de motivos en las ponencias el de trámite de información sobre los costos fiscales de todas las leyes que promulga. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe rendir su concepto sobre la consistencia, del análisis de los costos fiscales durante el trámite legislativo, asegurando que este concepto no contraiga el marco fiscal de mediano plazo. Así, la Corte Constitucional establece que una de la regulación de esta sujeta a análisis, que el orden de gasto se entiende que se ordena un gasto cuando un proyecto, al convertirse en ley, impone al gobierno la inclusión de este gasto en el presupuesto, con efectos inmediatos si ese proyecto solo permite el gobierno
buscar la inclusión del gasto en el futuro. Así, en torno a ello, hay algunos beneficios tributarios que, de acuerdo a los tratados internacionales y en análisis fiscal, la Corte ya ha afirmado que las leyes aprobatorias de los tratados internacionales deben de cumplir un análisis de impacto fiscal y se deben incorporar a órdenes de gasto o beneficios tributarios. Pues ya lo había dicho en la ley o en la sentencia C091 del año 21, que considero que, que el artículo 7 de la Ley Orgánica 819 del año 2003 es obligatorio para la aprobación legislativa de los tratados de la doble tributación. Posteriormente, la sentencia C170 del mismo año se reiteró que ese análisis es sensible para los tratados que otorguen beneficios tributarios a sujetos de derecho internacional. Así, hay un supuesto temporal en, del proyecto que debe de haber sido radicado el 30 de julio del 2021 y que a la fecha de notificación de la sentencia correspondiente, que la consulta previa es obligatoria, o sea, ya iban a decir, ay, pero ¿cómo así que usted nos está hablando de la OIT y eso que tiene que ver con la consulta previa? Pues calma, tranquilos. De acuerdo al artículo 6.1 del convenio 169 de la OIT, cuando se trata de medidas que afectan directamente a las comunidades étnicas, la Corte evalúa si un tratado o ley aprobatoria se derivan de haber pasado por ese procedimiento, que es necesario si las disposiciones afectan directamente a las comunidades étnicas o sus territorios. En el análisis puesto a discusión, se determinó que no se afecta directamente a las comunidades étnicas, ya que sus disposiciones se dirigen al Estado y la población en general, sin implicar restricciones o beneficios específicos para estas comunidades, y que no se altera el estatus cultural o territorial de dichas comunidades, lo que exime al tratado de requerir conforme a la consulta previa. Miren que esto es algo laboral, pero aún así la Corte ya estableció o tiene en cuenta a la consulta previa de las comunidades para todo, para mirar si es que aquí todos lo vamos a ver afectados o no, como tal. Por ello, el Congreso no puede introducir modificaciones del convenio de un tratado y su función se limita a aprobar o improbar el texto completo. Sin embargo, se puede hacer aprobaciones parciales y que no existe un procedimiento especial para la aprobación de leyes sobre tratados, aunque se debe seguir el trámite ordinario correspondiente a la ley quinta. A partir de ese análisis, la sala concluye que el proyecto de ley se convirtió en la ley 2305 del año 2023, cumple con el presupuesto temporal, pero no con el material para exigir el análisis de impacto fiscal. Las cláusulas del tratado no imponen gastos ni beneficios tributarios, por lo que no era necesario incluir ese análisis en el trámite del proyecto de ley. Asimismo, se concluyó que el tratado o su ley aprobatoria no requerían algún tipo de consulta previa, dado que no afectan directamente a las comunidades étnicas. Esto porque fue uno de los objetos de la demanda, como tal. El documento examina entonces que el trámite legislativo de un proyecto de ley de gobierno nacional en el contexto de los principios constitucionales de la consecutividad y la unidad de materia, este proyecto fue radicado en el Senado del 29 de julio del año 2022, siendo asignado a la Comisión Segunda para su estudio. Después de la aprobación inicial, el informe del primer debate se publicó oficialmente y se preparó para el segundo debate, que tuvo lugar el 9 de septiembre del año 2022. Nuevamente se verificó el quórum y se llevó a cabo la votación nominal, que resultó en la aprobación del proyecto de esa segunda etapa. Así, el trámite legislativo fue un informe de la ponencia. El articulado fue correcto. La publicación del texto fue el 2 de junio del 2023, que se cumplieron todas las etapas del debate.
que no hubo una repetición, pues no fue considerada más de dos legislaturas cumpliendo con el artículo 162, que la conciliación no fue necesaria en una etapa de conciliación dado que no hubo discrepancias entre los textos aprobados en ambas cámaras y que hay un principio de consecutividad y se representan los principios de consecutividad ya que el texto no sufrió modificaciones significativas. Así las cosas, o empero, cumple con los requisitos formales. El control de la materia del tratado internacional viene bajando tal como está y las mismas salas de o las cámaras lo están aprobando conforme a ello. En conclusión, la ley y el tratado fueron considerados constitucionales cumpliendo con todos los requisitos formales y la materia o inmaterial necesaria de la Corte que resaltó la importancia del trabajo de cuidado en la economía y las necesidades de promover políticas que faciliten la igualdad en el ámbito laboral. Ello en torno a que hay una importancia en el cuidado de la sociedad. El cuidado es fundamental en la vida cotidiana y juega un papel crucial en la reproducción de las existencias humanas. Cuidado. Según la Corte Constitucional, el cuidado se manifiesta en las relaciones interpersonales, familiares y comunitarias y sostiene el núcleo relacional que da lugar al Estado social de derecho, que con un concepto resalta de todas las personas, que hay una distribución desigual de trabajo del cuidado, que hay un impacto en la pobreza y la desigualdad, que hay una corresponsabilidad en el cuidado, pues se subraya la importancia de la implicación activa de los hombres en las labores de cuidado para distribuir equitativamente esta carga. Sin embargo, la socialización del género ha llevado a cabo que las niñas y las mujeres asuman esas responsabilidades desde la una edad temprana, mientras que los hombres no reciben la misma educación en habilidades de cuidado. Por lo tanto, es esencial que el Estado implemente medidas que fomenten un cuidado de comportamiento y promuevan la corresponsabilidad familiar. Pues que la OIT también tiene referencia con el cuidado de los hombres y mujeres mayores. De igual el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, esto ha generado una demanda creciente de cuidados, mientras que la disponibilidad de personas para proporcionar esos cuidados dentro del ámbito familiar es disminuido. Y esta crisis de cuidados solo afecta a las familiares, sino también afecta o recurre en la sociedad en conjunto. Pues que si no podemos cuidar al abuelo, pues ¿quién lo cuida si no es los recursos? Es lo que nos dice la Corte. Pues da entonces la Corte unas recomendaciones. Y es que, en resumen, el análisis de las dinámicas de cuidado revela la necesidad de adoptar un enfoque integral que considere tanto las necesidades de cuidado como la de igualdad del género. Es imperativo que las políticas públicas promuevan la corresponsabilidad del cuidado de los abuelos y que se implemente una educación inclusiva sobre habilidades de cuidado desde la infancia y que se desarrollen sistemas de apoyo que permitan a las familias equilibrar sus responsabilidades laborales y el cuidado que deben de llevar en las casas. Así, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha señalado a nivel mundial que las mujeres dedican en promedio 4 horas 25 minutos diarios a las actividades de cuidado no remuneradas, en comparación con 1 hora 23 minutos que dedican los hombres, que esta discrepancia en el tiempo dedicado al cuidado no solo refleja la carga desproporcionada que soportan las mujeres, sino que también tienen implicaciones significativas en su capacidad para la participación del mercado laboral o acceder a la educación, lo que a su vez contribuye a la perpetuación de la pobreza. El concepto de pobreza de tiempo se refiere a la incapacidad de las personas para asignar tiempo suficiente a las actividades esenciales, lo que limita su bienestar, y esa solicitud es más aguda entre las mujeres, quienes al verse, perdón, pueden verse afectadas en su salud y la calidad de vida por la falta de tiempo, no solo limita el desarrollo del personal.
que deben de haber necesidades de políticas efectivas por parte del Estado y que el rol de la educación y la transformación de creencias deben de ser enfatizadas a lo confuso para el tema. Un concepto dinámico de la familia y concluye la Corte. En conclusión, el análisis de la distribución del trabajo del cuidado revela profundas desigualdades de género que afectan tanto la vida personal como profesional de las mujeres. La implementación de políticas que promuevan la corresponsabilidad junto con la transformación cultural que eduque en la igualdad de género desde la infancia son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades de cuidado junto con el enfoque integral sobre el concepto de familia es esencial para contribuir un futuro desde una de las personas puedan o desde que las personas puedan prosperar sin renunciar a sus necesidades de derechos fundamentales. Pues la Corte va haciendo una evolución del concepto de familia. Pues ya sabemos nosotros que familia no solamente es papá y mamá, sino que familia es tío y tía, tío y sobrina, sobrino y tío, y viceversa, abuela y nieto, primo y primo, o puede ser familia considerado señor y señor, señora y señora, señora y señora y niño, y señora y señor niño. El concepto de familia se amplía, pues no solamente tenemos que la Corte ya nos ha reconocido que la familia son solamente un hombre y una mujer, sino que familia puede ser considerado no solamente un papá y una mamá, sino que un abuelo y un nieto, sino que la familia se puede establecer como una familia natural o la familia de crianza, como tal. Esto en torno a la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Pues la jurisprudencia establece que son sujetos especial de protección, ya lo sabemos todos, con el interés superior de la niñez, que pueden haber licencias de maternidad y de paternidad. No solo protege a la madre, sino que también beneficia al niño proporcionando un tiempo vital para el vínculo inicial. Pues nuestro vínculo como mamá e hija o hijo no se crea solamente con un día o 2 meses. Por ello se amplía la licencia de maternidad conforme a eso. Y que el padre, a pesar de que no es quien pare o no da luz, también tiene derecho, aunque sea más breve, a la licencia de paternidad, que es de igual de importancia, que pues fomenta la corresponsabilidad en el cuidado infantil. Pues el papá le sale los 15 días, que hoy la ley no lo permite, pues podrá coayudar a su compañera para el cuidado del menor, resaltando ello en la responsabilidad en el cuidado. Pues la Corte Constitucional enfatiza en que las responsabilidades del cuidado recae principalmente en los padres y la implicación de esa afirmación es que los hombres deben ser igualmente responsables del cuidado y la crianza. Eso traduce en la necesidad de las licencias de paternidad más robustas y políticas que fomentan la corresponsabilidad entre padre y madre. Que el cuidado de las personas mayores, esto es lo que estoy diciendo, es lo que dice el convenio. El envejecimiento de las poblaciones y aumento de la esperanza de vida presentan nuevos desafíos en el ámbito del cuidado, pues las políticas deben de adaptarse para abordar las necesidades de los adultos mayores y las personas con discapacidades en estos grupos. Y deben de haber políticas inclusivas. Es esencial que las políticas del gobierno no solo reconozcan el cuidado infantil, sino también el cuidado de las personas mayores y con discapacidad. Esto implica una revisión y posible expansión de las licencias de cuidado y otras medidas que garanticen que todos los cuidadores reciban un apoyo necesario monetario independientemente de su género. Que el derecho al trabajo es un pilar fundamental para la Constitución y las leyes, pues debe incluir un acceso equitativo a todas las formas de empleo sin discriminación alguna. Esto se vuelve más aún efectivamente contextual, donde las formas de trabajo están combinando o están cambiando y evolucionando cotidianamente en nuestra región.
y debe haber una conciliación de la vida laboral y familiar. Pues finalmente la vida en los estados implementan políticas que permitan la protección con las responsabilidades familiares y que ejerzan sus derechos de trabajo sin enfrentarse a conflictos insuperables. En conclusión, la integración de estas perspectivas en las políticas públicas es crucial para avanzar hacia la sociedad más justa y se debe fomentar la distribución de la manera más equitativa del trabajo del cuidado, asegurando que tanto hombres como mujeres sean reconocidas y apoyadas en sus roles como cuidadores y que se establezcan medidas que protejan y promuevan el bienestar de todos los miembros de la familia. Así, eh, la interpretación de los artículos correspondientes a la OIT y su alineación con la Constitución son que no hay, debe haber una discriminación, debe fomentarse los derechos laborales y que debe haber un principio de igualdad, como promoviendo la educación, participación en la implementación de las políticas y su creación inherente para que se pueda proceder conforme a ello. Entonces, la Corte Constitucional ha señalado que estas disposiciones son de estándar en tratados internacionales y están en conformidad con las normas del derecho internacional público, incluyendo la Convención de Viena sobre los derechos de los trabajadores. La Corte ha ratificado que no existen problemas de constitucionalidad en las cláusulas, dado que están alineadas con principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la protección de los derechos laborales. Y en resumen, la Corte dice que se declaró que el convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de todas las trabajadoras con responsabilidades familiares es constitucional, que la asequibilidad, por tanto, de la ley 2305 del año 2023 es posible y comunica la sentencia y se ordena que sea comunicada al presidente de la República para que éste firme y de convenio como tal. Así, jóvenes y jovencitas, damos por finalizado el tema de la clase de hoy de las sentencias. Vemos que ustedes vieron que una sentencia que es la T-180 del 2024, donde nos establece el acceso adecuado para las comunidades indígenas y de cómo, con base a los decretos que les expliqué, que es que pueden ejercer la creación de su EIT. Como tal, el decreto se fue 632 del año 2018. Úsenlo. Luego vimos que como comunidades no solamente me afecta a mí que esté organizada como en un territorio, sino que también debe versarse la consulta previa para quien se afecte su derecho fundamental a la alimentación y al ambiente sano. Pues si yo no, pues yo como voy a vivir en un río, pero si me dependo del río, entonces consúlteme a mí previamente sobre las acciones que usted vaya a ejercer sobre ese río y de cómo los convenios internacionales, a pesar de que no es obligatorio proceder con la consulta previa para ellos, pero sí son inherentes y la Corte dice, al menos preguntémosle a las personas si qué consideran sobre ellos, a pesar de que para una constitucionalidad no era requisito en este caso, pues eran derechos de trabajadores, no había afectación de comunidades indígenas ni de comunidades eh, colindantes a algún tipo de resguardo o alguna situación de comunidades negras. Sin embargo, entiéndase que para que se decrete un decreto o un convenio internacional, aún así ustedes como comunidades tienen el derecho de que se les consulte por base a la consulta previa para que se defina lo que en derecho le corresponde. Entonces, así es como podemos definir el tema, dirimirlo, el de la consulta previa el día de hoy con nuestras sentencias. Resumen, como comunidades indígenas tengo derecho a que se me establezca una EIT que ya pues va corriendo pasos agigantados a crearse como una ley
Luego, como comunidades pesqueras o si yo dependo de un árbol o como alguna cosa, pues tengo el beneficio de que se me establezca la consulta previa y de cómo los convenios internacionales son de obligatorio consultarle a las entidades siempre y cuando estos versen sobre derechos que a ellos les afecten. Eso sería eh, el mega resumen de hoy, de estas 2 horas de clase. Espero les haya gustado nuevamente la clase. Aquí estamos para servirles y ayudarles. Si están en la ciudad de Cali, ya por ahí les vamos a suministrar la información y demás. Y por ahí les debo un material y les lo voy a enviar esa semana. Al final, recuerden que les va a llegar con el certificado y demás. Listo, entonces espero sus dudas, preguntas, resolvamos los talleres correspondientes, las preguntas del caso y podamos ir avante sobre el tema. Muchas gracias.